Iniciamos. Muy buenas tardes. Este 29 de julio del 2024 corresponde a la coordinación de enfermería, el seminario mensual. Por lo tanto, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy corresponde al seminario permanente de la coordinación de enfermería y el tema es intervenciones de enfermería en el manejo del dolor. En esta ocasión nos hacen el gran honor de acompañarnos el licenciado Juan Carlos Rosales Romero y el licenciado Ulrich Cipriano Antonio. Les platico que el licenciado Juan Carlos Rosales Romero es especialista en enfermería oncológica por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, licenciado en enfermería por la Universidad Autónoma de Guerrero y cuenta con un diplomado de gestión directiva para enfermería dentro del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar y cuenta con una gran trayectoria laboral. Fue jefe de enfermería del Hospital de Oncología del IMSS Bienestar en Chetumal, Quintana Roo, jefe de enfermería en el Instituto Estatal de Cancerología en Acapulco, Guerrero, subjefe de enfermería en el Instituto Estatal de Cancerología en Acapulco, Guerrero y actualmente ocupa el puesto de jefe de Departamento de Procesos de Enfermería, Región Sureste, en la División de Procesos de Enfermería dentro de la Coordinación de Enfermería de los Servicios de Salud del IMSS Bienestar. Y por otra parte, el licenciado Ulrich Cipriano Antonio es especialista en enfermería oncológica por la Universidad Autónoma de México, licenciado en enfermería por la Universidad Autónoma de Guerrero y cuenta con diversos cursos de técnico en urgencias dentro de la Cruz Roja Mexicana. Su experiencia laboral es jefe de enfermería del Instituto, fue jefe de enfermería del Instituto Estatal de Cancerología, doctor Arturo Beltrán Ortega, encargado de quimioterapia ambulatoria del adulto dentro del Instituto Estatal de Cancerología, doctor Arturo Beltrán Ortega, y actualmente es supervisor de procesos en la coordinación de enfermería de los servicios de salud del IMSS Bienestar. Para esto, dentro de esa gran trayectoria, ellos tienen una gran experiencia en pacientes con patología oncológica y por lo tanto conocen a grandes, en una gran mayoría las intervenciones de enfermería dentro en el manejo del dolor. Damos inicio con el licenciado Ulrich. Adelante, licenciado, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde-noche ya de educación. Vamos a iniciar con el tema de intervenciones de enfermería en el manejo del dolor. Bueno, pues me presento. Mi nombre es enfermero especialista oncólogo Ulrich Cipriano Antonio. Ya la maestra tuvo el placer de invitarnos aquí. Entonces vamos a dar inicio a lo que es el tema de lleno. De entrada manejamos lo que es la introducción. El dolor, pues básicamente es considerado como el quinto signo vital. Es un síntoma que los pacientes con problemas crónicos degenerativos y quirúrgicos van a presentar en algún momento de sus padecimientos. Básicamente el dolor nos está acompañando desde el inicio de la humanidad. Hemos presentado lo que es el dolor. Bueno, es reconocido como un tema crítico en la atención del paciente por su gran repercusión en el área de la salud, ya que afecta tanto al paciente, familiares y a las instituciones donde va a recibir su atención. Su abordaje debe ser considerado una acción de atención primaria a la salud debido al gran número de pacientes que llegan con esta sintomatología a las unidades de salud. El inadecuado conocimiento del dolor básicamente es la causa principal de un mal manejo efectivo en el paciente y de una calidad deficiente en la atención por parte del personal de salud. Bueno, vamos a dar
a continuación lo que es la epidemiología del dolor. Básicamente, el dolor crónico afecta de un 25 a un 29% de la población mundial. Aquí en México, desgraciadamente, carecemos de información estadística concreta de cuántos números y pacientes padecen esta enfermedad. Un estudio realizado por lo que es salud en envejecimiento en México señala que básicamente 28 millones de habitantes padecen este dolor crónico, ¿no? Y su prevalencia va en lo que son adultos mayores con un 41.5%, ¿no? Entonces, del 41.5%, básicamente los pacientes que padecen este dolor crónico son adultos de más de 50 años. Va a afectar más en mujeres que en hombres. En el ámbito quirúrgico, el 75% de los pacientes van a padecer un dolor moderado severo, aún con los tratamientos de medicamentos de analgesia. Esto se dice que 1 de cada 5 pacientes va a padecer dolor. El objetivo del manejo del dolor básicamente se va a concentrar en 3 acciones. Una es establecer un programa formativo para el personal profesional de enfermería para manejar este síntoma, ¿no? El que sigue lo que son conocimientos sobre el dolor, evaluación del dolor, conocimientos de la analgesia, y esto va a llevar a una mejora de los resultados del manejo del dolor, mayor seguridad y calidad de vida en el paciente. Básicamente, como lo comentamos, las intervenciones de enfermería en el manejo del dolor va a comprender de 4 grandes rubros, que los manejamos nosotros, como es comprender el dolor, qué es lo que el paciente siente, cómo lo siente, y básicamente creerlo, ¿sí? Reconocer las consecuencias de qué lo llevó, qué lo provocó. Vamos a tener una evaluación del dolor, porque básicamente dicen que el dolor no se puede medir a lo que un paciente siente, ¿no? Pero que nosotros tenemos escalas para ver qué nivel de dolor tiene y qué tratamiento va a seguir, ¿no? Y seguido van las intervenciones no farmacológicas, ¿no? Bueno, básicamente comprender el dolor. Vamos a ver lo que es definición del dolor. En 1979, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor manifestaba una definición que era una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño, ¿eh? En el 2018, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor realizó estudios y propuso un nuevo concepto para ello, donde se incluían pacientes que no podían manifestar su dolor, como son pacientes intubados, pacientes pediátricos o con alguna deficiencia mental. Para el 2020 surge lo que es la nueva definición, una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Básicamente se centra más en lo emocional y lo asocia con lo que es el dolor, ya sea físico o psicológico. Bueno, para que se dé lo que es el síntoma del dolor, tienen que pasar 4 grandes acciones, que es la traducción, transmisión, modulación y percepción. Vamos a ver entonces que para que se pueda producir dolor tenemos que tener un daño tisular. Esto va a provocar, hay una inflamación que va a liberar mediadores. Estos mediadores de liberación, que son las sustancias P, prostaglandina, serotonina, acetilcoína, van a provocar que los nociceptores reciban la señal y se forme lo que es la transducción. Va a recorrer lo que son los estímulos periféricos, lo que se conocemos como conducción, para llegar a lo que es el ganglio de la raíz dorsal,
donde va a haber una transmisión y modulación del dolor para que se llegue a lo que es la corteza cerebral y se manifieste el dolor, ¿no? Bueno, como consideraciones generales, vamos a tener que es un síntoma más frecuente que experimentan las personas a lo largo de la vida. El dolor es útil porque es una señal de alerta, avisa de lesiones orgánicas y básicamente la relación del dolor es individual, es diferente en cada persona y básicamente va a condicionar por factores que son fisiológicos, emocionales y culturales. Y la valoración y tratamiento debe ser una valoración individualizada, ¿no? Porque vamos a ver que, pues, básicamente el dolor es fisiológico, la misma persona es la que siente y va a variar mucho en la cultura, ¿no? No sé si conozcan el caso de una paciente que se hizo una cesárea, ella misma se practicó una cesárea porque pues no tenía los medios para llegar a alguna unidad de salud y lo que hizo fue ella practicarse ella misma la cesárea. Se imagina el umbral de dolor que tiene para agarrar y practicarse esa cirugía a tal grado de animarse. Si uno con un dolor de uña básicamente está llorando, una fiebre, se está muriendo en caso de nosotros los hombres, ¿no? Entonces, pues va a ser mucho lo que es el dolor mediado por lo que es la cultura del paciente, ¿no? Bueno, sabiendo que el dolor es una experiencia sensorial conocida por el hombre desde la antigüedad, tiene un componente nociceptivo y sensorial y un componente afectivo o reactivo. Bueno, vamos a ver entonces que la atención debe ser integral. Se tiene que valorar a la persona, se tiene que dar un cuidado holístico, es decir, que englobe a todo lo que son las esferas del mismo ser humano, cuerpo, mente y alma. Y para ello, pues enfermería, ¿qué más? Que tenemos lo que son los cuidados propios de nosotros, que es el proceso de atención enfermero. Y no quitarnos ya lo que es ese estigma de que pues, los medicamentos analgésicos son la piedra angular en el tratamiento del dolor, siendo referencia a lo que es los cuidados de enfermería. Entonces tenemos muchas más opciones nosotros para intervenir en el paciente y evitar lo que son muchos usos de analgésicos que se vuelven más complicaciones para el paciente, ¿sí? Bueno, la Joint Commission manifiesta ella dice que el dolor debe de manifestarse o ya ser considerado como una constante vital, la quinta constante vital, aparte de lo que es la temperatura, la respiración, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Aquí es donde entra lo que son las escalas del dolor. Ya menciona ella que debe formar parte del quinto signo vital para valorar un paciente, ¿no? Todo esto, pues básicamente la pregunta viene aquí, ¿tiene el dolor una definición universal? Si manifestamos que el dolor es una manifestación subjetiva y única para cada persona, donde se va a valorar lo que es lo fisiológico, lo emocional y lo cultural. Para la Asociación Internacional del Estudio para el Dolor, como lo mencionamos a un inicio, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño en los tejidos reales o potencial, descrita en términos de dicho daño. Es lo que manifiesta lo que es la ciencia, pero para nosotros en enfermería nos deberíamos quedar con esto. Es lo que cualquier persona que lo experimenta dice que es, y existe siempre que la persona que lo sufre dice que existe y punto. Creerle, valorarlo y básicamente acercarnos al paciente, platicar con él, hacerle una buena valoración. Bueno, y para ello pues debemos conocer las causas y consecuencias del dolor.
tenemos que el dolor se va a manifestar en su forma fisiopatológica. Vamos a ver si es nociceptivo, neuropático o psicógeno. En su etiología, si es propia de la enfermedad o propia del mismo tratamiento. Su cronología, agudo, crónico, basal o interruptivo. Y la intensidad, leve, moderada o intensa. Bueno, para clasificar el dolor, tenemos lo que son los... se maneja que el dolor es de una forma adaptativa y una forma maladaptativa. ¿Qué es esto? Adaptativo quiere decir que el dolor tiene un fin, una protección para nosotros, para el organismo. Va a brindar una protección ante cualquier eventualidad exterior que exista. Nociceptiva se va a manifestar cuando el sistema sensorial funciona correctamente, por ejemplo, los calambres, de dolor de estómago, dolor muscular y dolor agudo. Inflamatorio, pues sensibilidad incrementada debido a una respuesta inflamatoria, ya sean lesiones en la piel, artritis por quemaduras. Y maladaptativo básicamente es un dolor que va a ser, no tiene ningún fin, únicamente causar molestias para el paciente. Lo vamos a ver en pacientes neuropáticos, con diabetes, dolor del nervio ciático, dolor por infecciones virales, fibromialgias, síndrome de colon irritable, dolor pélvico crónico. Básicamente es un dolor que siempre va a estar en el paciente y no tiene un fin más que causar alguna molestia. Y el adaptativo, por su otra parte, es un dolor que va a hacer como protección. Si les ha pasado cuando van a tocar una olla caliente, lo que hacen es tocarla, pero es con la parte de enfrente de la mano. Tocan lo caliente y lo que hace la mano es retirarla. Al contrario que si lo hicieran con la palma, si tocan lo caliente, lo que va a hacer la mano es agarrar la olla. Tienden a quemarse más, ¿no? Bueno, se puede clasificar el dolor según su fisiopatología. Nociceptivo, respuesta a estímulos nocivos y a tejidos de muchas veces esto es inflamatorio por golpes de lo que es en el tejido. Somático va a ser un dolor constante, sordo, bien localizado. Pues las causas que lo van a provocar, artritis, artrosis, traumatismos, síndromes dolorosos regionales y patologías musculares como son los dolores miofaciales o la polimiositis. El visceral, pues es episódico, peor localizado con reacciones autónomas como son náuseas, vómitos, hipotensión. Causas, el cólico renal, biliar, úlceras gastroduodenales, pancreatitis aguda. El dolor neuropático es por lesiones de disfunción o enfermedad del sistema nervioso. Va a ser central, básicamente es a nivel médula espinal, tronco de encéfalo, tálamo, cerebro y corteza cerebral. Periférico, vamos a tener aquí afección, lo que son nervios periféricos, plexos, raíces espinosas o ganglios de raíces espinales. Psico o inclasificable, pues es un dolor abarrigado, lo decimos sordo, persistente, que precisa tratamiento psicológico como lo que son antidepresivos, ¿no? Estas causas van asociadas a lo que son trastornos, somatizaciones y trastornos somatomorfos. Básicamente es un dolor que no se puede describir, ¿no? Psicológico. Mixtos o específicos van en combinaciones de lo anterior, pues causa de lo que son lumbosacras, lumbalgia crónico inespecífica, fibromialgias y dolores recurrentes de cabeza, cefaleas, tensiones y migrañas. Vamos a tener aquí lo que son tipos de dolor. Tenemos que es el dolor agudo, lo mencionamos, es un dolor transitorio de aspecto concomitante. Síntomas son sudoración, taquicardia, dilatación pupilares. Pues básicamente aquí la dosis analgésica a demanda por vía parenteral, o básicamente es un dolor que está ahí presente de una forma, básicamente se puede decir estable. El dolor basal, cuya intensidad no varía mucho en las últimas 48 horas, ni precisa un ajuste de dosis de analgésicos para controlar el mismo periodo. Y el dolor interruptivo es un dolor que se exacerba de un EVA
menor de 5 puede llegar a una intensidad de EVA de mayor de 7. Es de rapidez y duración, básicamente se da el dolor, calma, vuelve a dar, y es de corta duración, de 20 a 30 minutos. ¿Y cuáles son las consecuencias del dolor que puede provocar alguna complicación en el paciente? Pues el dolor está asociado a una reducción de la capacidad física y de salud mental. Hay lo que son, hasta el paciente puede llegar a presentar depresión por sentir tanto dolor, ¿no? Puede presentar lo que son caídas debido al dolor que padecen, y esto va a llegar a que el paciente, como lo mencionamos, entre en depresión y más complicaciones para su estado de salud, ¿no? Los objetivos y manejo del dolor vamos a tener 3 básicamente. El máximo control posible para evitar el sufrimiento innecesario de los pacientes y las consecuencias fisiológicas que esto pueden provocar para lo que es el aumento de su recuperación. El alivio del dolor es un derecho del ser humano y constituye una obligación del profesional de la salud. Concientizar a los profesionales sanitarios de la importancia de priorizar el alivio del dolor. El dolor básicamente es, o ya está, se puede decir que penado si no se trata a un paciente, si llega un paciente a un hospital y no es atendido el dolor, pues es ya sí, es penado. Los criterios indispensables para el control del dolor, vamos a encontrar que la educación de los profesionales de salud se debe de hacer de una forma constante, al paciente informarle cómo se maneja, administradores de hospitales lo que requerimos para tratar el dolor. Tenemos que tener una disponibilidad de fármacos y un sistema de distribución eficiente. Cambios en la legislación para el uso adecuado de los que son opioides. Bueno, por mi parte es todo. Les dejo a cargo de mi compañero Juan Carlos Rosales Romero, que va a continuar con este tema. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en nuestro seminario permanente de enfermería del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar. Su servidor, Juan Carlos Rosales Romero, especialista en enfermería oncológica, habré de continuar con esta presentación en lo que es el manejo del dolor. El manejo del dolor principalmente es por las personas con padecimientos de enfermedades crónicas que por la etapa clínica de la enfermedad habrán de presentar dolor crónico o dolor agudo. En el dolor crónico principalmente lo que son las enfermedades oncológicas. Llegamos a tener pacientes con este padecimiento, con este problema. Pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, pacientes con insuficiencia renal, personas con EPOC, enfermedades cardiovasculares y lo que son las secuelas quirúrgicas. Y el dolor agudo lo vamos a encontrar en el postraumático y en el posquirúrgico, que más adelante vamos a desarrollar cada una de estas. Si bien es cierto que estas enfermedades crónicas provocan este problema, que es el dolor, en el que se ven debilitados, ocasionando estos problemas tanto físicos, emocionales, espiritual y el deterioro de la calidad de vida. Nosotros, como profesionales de enfermería, habremos de garantizar esta atención. Y no se diga con lo que es el modelo de atención a la salud para el bienestar, más bienestar,
que en uno de sus eslabones pues es la atención de los cuidados paliativos. En ella habrán de fortalecerse todas las acciones como equipo multidisciplinario para la atención de las personas con estos padecimientos que sufren por el dolor. En la evaluación del manejo del dolor, nosotros como profesionales de enfermería habremos de hacer una valoración integral en la que el centro es el paciente. Nosotros como personal de salud asumimos que la sensación del dolor es subjetiva. Sin embargo, el único capaz de saber el tipo de dolor que tienes pues es el paciente. Entonces, para que nosotros podamos brindar una atención segura, que garantice el beneficio, pues necesitamos hacer una buena valoración, una evaluación objetiva para poder nosotros programar nuestro plan de cuidados. Principalmente encontramos estos indicadores fisiológicos de manera general en los padecimientos de dolor, como es la taquicardia, el aumento, la disminución de la frecuencia respiratoria, palidez y sudoración, rubor facial, ceño de la frente, midriasis reactiva, náuseas y vómitos, lo que es la tensión muscular o rigidez, puños cerrados y reflejo de retirada. En este padecimiento los pacientes pueden presentar uno de estos o la gran mayoría de estos indicadores fisiológicos del dolor. Como personal de enfermería, en la evaluación que hacemos, la entrevista clínica, el interrogatorio que hacemos a los pacientes, pues el que hagamos esta valoración muy objetiva, habrá de que nosotros podamos programar este plan de cuidado. Y como lo hemos venido reiterando en esta presentación, el dolor pues es considerado como el quinto signo vital, a la importancia que le damos de hacer la valoración de la frecuencia respiratoria, cardíaca, tensión arterial, temperatura, igual también hacer esta valoración de lo que es el problema del dolor en los pacientes con estas enfermedades crónicas. En esta nosotros habremos de evaluar la localización, la región anatómica o órgano involucrado, la intensidad de cuánto es lo que le duele al paciente, el tiempo de duración, el patrón temporal, así como factores que lo exacerban, tanto farmacológicos como no farmacológicos. Aquí es muy importante que nosotros hagamos esta valoración de la ansiedad que llega a tener las personas con este padecimiento, al grado de tener depresión, alteraciones del ciclo del sueño de vigilia, así como las actividades básicas de la vida diaria, conocer los antecedentes tanto laborales como sociales, las creencias, como las actitudes y las estrategias de afrontamiento. Aquí en este interrogatorio que nosotros hacemos a los pacientes, la información que nos van a brindar, y en el caso de personas con alguna discapacidad, tanto auditiva como verbal, y en el caso de los pediátricos, pues va a ser por medio de la información que nos pueda proporcionar el cuidador primario o los familiares. La valoración de la intensidad del dolor, esta es son las escalas que habremos de utilizar, que son herramientas, una herramienta sistémica y validada, y que son unidimensionales, puesto que nosotros aquí hacemos la valoración del dolor y de la intensidad. Es una sola variante la que nosotros habremos de evaluar, y es de fácil utilización para los pacientes y para los profesionales de la salud, pues no se diga. Es de un buen funcionamiento. Las escalas más utilizadas para que nosotros hagamos una buena y correcta valoración del dolor,
pues principalmente utilizamos lo que es la EVA, la que es la escala analógica de visual. En esta consiste en una línea horizontal de 10 centímetros en cuyos extremos se encuentra la expresión extremas de unos síntomas y encontramos del lado izquierdo sin dolor y del lado derecho el de mayor intensidad. La otra escala es la numérica. Esta es una escala del 1 al 10, donde 0 es la ausencia del dolor y 10 es el máximo dolor. Una de las escalas de facilidad es cuando los pacientes no son capaces de cuantificar los síntomas con las escalas anteriores y la expresan en la intensidad de síntomas en categorías, lo que resulta pues más sencillo. Y en esta, los resultados de estas variables, pues 0 es nada, 4 es poco, 6 es bastante y 10 es mucho. Así como también tenemos las escalas tanto de la valoración de la intensidad como de la mejora de la analgesia. Estas consisten igual en una línea horizontal de 10 centímetros, en el que del lado izquierdo encontramos la puntuación de 0, que es nada, y del lado derecho el 10, que es insoportable. Al igual que la escala visual analógica de mejora, en esta consiste en la misma línea, pero aquí es la mejoría por uno de los tratamientos. La escala para pediátricos, esta la usamos en los menores de 3 a 7 años de edad, que es la escala de Flack. En esta, las variables que nosotros habremos de valorar, pues es la cara, el movimiento de las piernas, la actividad, el llanto que llegara a presentar este menor y la capacidad de consuelo. Vemos la puntuación de 0, 1 y 2, en el que una vez que apliquemos esta valoración y los resultados de 1 a 2 pues son el dolor leve, de 3 a 5 el dolor moderado, de 6 a 7 el dolor intenso y de 9 a 10 el máximo dolor inimaginable. La escala de caras de von Wiecker, en esta igual también en estos pediátricos de 3 a 10 años de edad. En esta es donde el menor habrá de señalarlos con su dedo la cara que mejor describe de cómo se siente. En esta vemos 6 caras en las que el menor habrá de señalar cuál es cómo se siente con este padecimiento. La escala Peinat, esta la utilizamos en los adultos con demencia o que tienen un deterioro cognitivo y que son capaces de comunicar su dolor. En esta vemos los 5 elementos, que es respiración, que es la vocalización, la expresión facial, el lenguaje corporal y la capacidad de alivio. Estas puntuaciones totales pueden ser de 0, que es sin dolor, hasta 10, con dolor intenso. Que estas son las que utilizamos en nuestras unidades de salud. Los pilares de la valoración del dolor, vuelvo a repetir, pues es muy importante la valoración que nosotros hagamos en este padecimiento para poder nosotros programar nuestro plan de cuidados. Lo que es la anamnesis, la exploración física, el uso de escalas que acabo de mencionar, así como también las pruebas complementarias diagnósticas, como son la imagen, tomografías, gamagramas óseos, en los que nosotros podemos ver lo que esté ocasionando el dolor, como un tumor. En las pruebas neurofisiológicas, que es por medio del electromiograma, en el que nos permite detectar el grado de compresión y o el sufrimiento de los nervios. El manejo farmacológico del dolor, pues está a cargo del médico responsable de la atención del paciente. Él habrá de programar su plan de analgesia, pero nosotros como personal de enfermería habremos de apoyar en realizar el programa más sencillo de dosificación,
junto con el médico, habremos de programar el mejor tratamiento para estos pacientes. Si bien es cierto, la ruta preferida para el dolor crónico pues es la vía oral, en su fase de curación, en los pacientes oncológicos con este padecimiento, pero en los pacientes que ya fueron sometidos a una intervención quirúrgica, pues la ruta preferida pues es la intravenosa, ¿no? Que puede ser en bolo o mediante infusión continua. Asimismo, como personal de enfermería, contribuimos en el equipo multidisciplinario en los pacientes que tengan algún problema como de eglusión, pues allí nosotros apoyamos definitivamente en el que el médico realice la prescripción de las alternativas de administración cuando, vuelvo a repetir, existe un problema en la cavidad oral por algún tumor. Entonces ahí donde nosotros hacemos la recomendación para que este paciente pueda tener la administración de analgésicos por medios de la vía rectal, de la vía tópica. El uso clínico de estos fármacos principalmente pues los vamos a aplicar igual tanto en pacientes en hospitalización como de manera ambulatoria, principalmente en los de hospitalización, pues cuando presenten que son sometidos a alguna cirugía mayor, principalmente en las cardiovasculares, las neurológicas, en los pacientes con trasplante y en los pacientes de la parotomía. En el dolor agudo o crónico oncológico y neuropático, así como en la terapéutica en cuidados paliativos, y durante la ventilación mecánica invasiva y procedimientos invasivos. La Organización Mundial de la Salud ha descrito la escala analgésica modificada en el año 2014, en el que se encuentran los 4 escalones y que el médico habrá de realizar las indicaciones de estos fármacos que vemos en esta imagen, que en el primer escalón vemos los no opioides, en el segundo escalón los opioides débiles más los no opioides, en el tercer escalón los opioides potentes clásicos y en el cuarto escalón lo que es el intervencionismo. La clasificación de los opioides en función de su acción farmacológica sobre los diferentes receptores, encontramos estos 4 grupos, que es los agonistas puros, en el que encontramos la codeína, el fentanilo, la morfina, oxicodona, meperidina y el tramadol. Y en los agonistas parciales, la buprenorfina, los agonistas antagonistas, el butorfanol, la pentazocina, la norfina, la nalbufina, y en los antagonistas puros, lo que es la naloxona y el naltrexona. En estas escalera de analgesia, cuando encontramos una EVA de 1 a 3, pues es donde los médicos indican y nosotros como personal de enfermería habremos de administrar los medicamentos no opioides en el dolor leve, como lo son los AINES y los derivados como ibuprofeno, aspirina, diclofenaco, paracetamol y metamizol. Cuando encontramos un resultado de 4 a 6 es cuando ya entran los opioides débiles, que es el dolor moderado, y asimismo también se mantienen los AINES, como el tramadol, la codeína, la oxicodona. En los pacientes que tenemos un resultado de un EVA de 7 a 9 es donde entran los opioides potentes por este dolor grave, se mantienen de igual manera los AINES y es donde se administra ya la morfina, el fentanilo, o buprenorfina, metadona, nalbufina o oxicodona. Y cuando ya tenemos a un paciente con dolor grave o refractarios, que no obtuvimos un resultado positivo de opioides potentes, débiles, es cuando entra la analgesia radical. Y en esta es la vía epidural o intratecal, los anestésicos locales, el bloqueo de nervios periféricos, así como técnicas de estimulación eléctrica.
Aquí es muy importante el uso de los opioides, pero también los fármacos coadyuvantes. Estos habrán de potencializar el uso de los opioides, que habrán de aumentar o de modificar la acción de estos medicamentos con otros medicamentos. Aquí encontramos lo que es la amitriptilina, que también se usa para el dolor neuropático en el tenesmo rectal, insomnio o depresión, como la carbamazepina y la gabapentina, principalmente que apoyan en el dolor neuropático lancinante. Las benzodiazepinas para tratamientos de la ansiedad, espasmos e insomnio. También como fármaco coadyuvante habremos de nosotros de administrar bisfosfonatos en dolores óseos o dolores metastásicos, así como los baclofenos como alternativa en espasmos y dolor neuropático. Aquí también los corticosteroides juegan un papel muy importante. Si bien es cierto, no tienen una acción analgésica, pero sí de antiinflamatorios en los pacientes oncológicos que actúan como antieméticos, o en los pacientes en urgencias por tumor con presión medular, habrán de utilizarse dexametasona, prednisona, que también son auxiliares en el dolor de la plexopatía braquial o lumbosacra. El uso de estos opioides que acabo de mencionar y sus efectos secundarios, si bien es cierto a nivel mundial, pues han aumentado las prescripciones de medicamentos opioides, el uso a nivel mundial es considerable, el aumento, pero el beneficio que en la administración de pacientes con enfermedades crónicas, tanto pacientes pediátricos como pacientes adultos, el beneficio que tenemos en estos pacientes es que mejoran su calidad de vida, que pueden realizar sus actividades, que se reincorporan a sus actividades laborales y que pueden realizar estas actividades porque el dolor está controlado, porque se ha eliminado el dolor. Pero uno de los efectos o los efectos secundarios considerados por este manejo de los opioides, principalmente pues son el estreñimiento, las náuseas que ocasionan estos medicamentos, las morfinas principalmente, pueden provocar delirio, la neurotoxicidad que provocan, la depresión respiratoria y la sedación, que más adelante habremos de ver las acciones de personal de enfermería en estos efectos secundarios. Una de las acciones que realizamos a diario en nuestras unidades de salud como personal de enfermería en la administración de estos analgésicos opioides, pues va desde los 10 correctos, tanto en la preparación como en la administración, que sea el medicamento correcto, la reconstitución y dilución correcta, ¿no? La indicación, la vía oral, el paciente correcto, muy importante, el registro correcto y el seguimiento que hacemos de estos medicamentos en nuestros pacientes con este problema del dolor. Aquí es muy importante que una vez que nosotros administremos estos medicamentos, estamos garantizando calidad y seguridad del paciente, como la recomendación de que una vez que administremos estos fármacos, pues subir los barandales de la cama. Tenemos que vigilar los efectos de la tolerancia de la dependencia, tenemos que hacer una administración lenta. En este tipo de administración de opioides, pues no es recomendable la administración en bolo. Tenemos que estar muy al pendiente, vigilando el estado de conciencia, también vigilar los posibles convulsiones, así como la monitorización estrecha de los signos vitales, incluso de un electrocardiograma. Cuando nosotros estemos administrando en infusión continua, tenemos que estar vigilando el goteo, que sea el exacto, y de la programación que realizamos en nuestra bomba de infusión. Las intervenciones no farmacológicas, en las que nosotros como personal de enfermería pues jugamos un papel muy importante, una de nuestras acciones. El tratamiento del dolor pues requiere más que solo la administración de analgesia farmacológica. Nosotros como personal de salud, como personal de enfermería, siempre nos caracterizamos por esos cuidados con ese gran sentido de humanidad, en el que nosotros estamos al pendiente de nuestros pacientes,
y que siempre debemos de tener esa empatía por la situación que está presentando este paciente. Recuerdo a una algóloga pediatra que nos decía que si el niño te dice que tiene dolor es porque tiene dolor, y muchas veces nosotros minimizamos, ¿no? Está llorando el niño, pero lo minimizamos porque está llorando que quiere un dulce, está llorando porque ya se quiere ir a casa, y es ahí cuando los familiares, los cuidadores primarios, están en constante información hacia nosotros, ¿no? Como personal de enfermería. Entonces ahí debemos de tener esa empatía, estar ahí al lado de los pacientes con este padecimiento, los cuidados paliativos, la clínica del dolor. En estas acciones pues son de vital importancia, ¿no? Nosotros debemos de tener ese interés por solucionar el problema que está padeciendo este paciente, el contacto y ayuda, y también muy importante las técnicas de relajación que nosotros como profesional habremos de otorgar a nuestros pacientes. Aquí es muy importante la combinación, ¿no?, de los métodos tanto farmacológicos y no farmacológicos, porque nos van a llevar a este manejo eficaz en el que el paciente adulto pediátrico mejora su calidad de vida, y contribuimos en estos cuidados para que el paciente, dependiendo de la etapa clínica en la que se encuentre, podamos garantizar esos cuidados y esa calidad de vida. Aquí es muy importante que el tratamiento no farmacológico no va a sustituir al farmacológico. Estos son coadyuvantes, y en algunos casos son este tratamiento no farmacológico disminuye el uso de los opioides, y por consiguiente pues es un paciente que no vamos a tener con grandes efectos secundarios como los que mencioné anteriormente. Aquí es muy importante que antes de aplicar cualquier método no farmacológico debemos de tener en cuenta las contraindicaciones. Tenemos pacientes con lesiones, con tumores, que estará contraindicada, por ejemplo, el uso de terapia de calor, de frío. Entonces ahí es muy importante que primero hagamos una buena valoración, y qué pacientes sí podemos aplicarles tratamiento no farmacológico. Vemos lo que es la aplicación de calor. Uno de sus objetivos pues es el efecto analgésico, antiespasmódico y sedante. Estos contribuyen a aliviar el dolor y los espasmos musculares, y colocamos durante 15 o 20 minutos. Cada 2 horas. Aquí debemos de estar vigilando que la temperatura se debe de mantener entre el 58 grados centígrados. Así como el uso de bolsas con agua caliente, el uso del cojín eléctrico caliente y las lámparas infrarrojas. En la aplicación de frío, pues su objetivo es aliviar el dolor muscular, espasmos y reducción de edema e inflamación. Estos contribuyen a calmar el dolor, y lo podemos usar en compresas o bolsas de hielo. Y esta también habremos de colocarlo entre 15 y 20 minutos cada 2 horas. Estas reducen o previenen las inflamaciones, incluso controlan pequeñas hemorragias. Aquí es muy importante, nosotros somos garantes de brindar un ambiente confortable durante la estancia de las personas con este padecimiento, y también el de que nosotros demos esas instrucciones, esa capacitación al cuidador primario, a los familiares de los cuidados que esta persona habrá de tener en su domicilio. Crear este ambiente confortable en el que nosotros debemos de evitar ruidos, debemos de estar vigilando las habitaciones. Si bien es cierto, en algunas ocasiones en nuestros hospitales se encuentra algún trabajo
de infraestructura. Entonces, buscar la mejor forma de tener a nuestro paciente con ese ambiente de un ruido, de evitar esos ruidos. La temperatura de la habitación debe ser confortable. Nosotros siempre estamos al pendiente de la ropa hospitalaria y es ahí donde nosotros hacemos ese tendido de camas sin arrugas y otorgamos y debemos de otorgar esta ropa seca y limpia. La luz de la habitación es tenue, entonces aquí es muy importante la gestión que hagan nuestros directivos para poder cumplir en la infraestructura con este ambiente confortable en las habitaciones y de las instrucciones que nosotros también demos al cuidador primario y familiares para el domicilio. Esa educación que nosotros brindamos al paciente y a la familia, siempre debemos de asegurarnos que los pacientes entiendan la importancia de la comunicación inmediata, de la falta de alivio o de los cambios producidos en el dolor. Muchas veces hemos escuchado algún familiar, algún vecino, que en el caso, por ejemplo, pongo de ejemplo las embarazadas, que les dicen que tiene que ser un parto, que tienen que tener parto natural, que deben de tener ese dolor para que puedan saber, conocer el hecho de ser madre, para que les pueda ese dolor cuidar de sus hijos. Pero aquí los pacientes no tienen por qué guardarse este problema de salud y no informándonos. Muchos pacientes ahora sí que se aguantan el dolor por la incertidumbre, por miedo a lo desconocido, por ansiedad, por el uso de opioides, porque creen que habrán de tener una adicción, que habrán de tener estos problemas. Y pues la adicción pues es una dependencia psicológica y no física, no habitual en personas con opioides en dolor crónico, que es muy importante tener esa información. Entre más información nosotros como personal de enfermería brindemos al paciente y a la familia, a los cuidadores primarios, pues habremos de otorgar un abanico amplio de tratamiento farmacológico y no farmacológico. Esas ideas equivocadas que obstaculizan el buen uso de fármacos del dolor por malas creencias o por algo que tienen desconocido, y en algunas ocasiones pues no se prestan a que nosotros le informemos de los beneficios que habrán de tener en este tipo de terapias. Asimismo, personas con consumo de opioides de manera crónica en dolor crónico pues muestran signos de tolerancia al utilizar la misma dosis. Y es aquí donde vemos las intervenciones detalladas del personal de enfermería en la sintomatología por el uso de opioides, de estos efectos adversos. En el estreñimiento, pues aquí nosotros habremos de instruir y de estar vigilando de que los pacientes mantengan una ingesta adecuada de líquidos. Asimismo, la prescripción médica de lo que es un laxante, así como cuando se aumenta la dosis de un opioide, pues también tenemos que aumentar la dosis de este laxante. En algunos casos, la prescripción es de medicamentos profilácticos, como son los genocidos, en el que habrán de indicar y nosotros otorgar estas tabletas cada 24 horas, o lo que es el polvo de polietilenglicol, que es un sobre cada 12 o hasta 24 horas. Uno de los pacientes que aqueja mucho pues es el estreñimiento, ¿no? Por el uso de la morfina. Pero si nosotros instruimos y el médico habrá de prescribir e informar de lo que nosotros obtenemos de resultado en este interrogatorio, en esta valoración a los pacientes, pues habrá el médico de indicar estos tratamientos. Aquí debemos de descartar la obstrucción
y debemos de estar vigilando de que en algunos casos se tiene que agregar otro laxante, como es la lactulosa o el hidróxido de magnesio. Por el uso de estos opioides, también muchos pacientes se quejan de estos efectos, y en algunos casos muchos de nuestros pacientes han abandonado el uso de los opioides por estos efectos que lo ocasionan. Pero vuelvo a repetir, si nosotros como profesional de enfermería educamos y hacemos esa correcta valoración y estamos en esa comunicación con el médico responsable, habrá de otorgar estos tratamientos para pues mitigar estos efectos adversos. Estas náuseas son a veces que tienen un tratamiento, principalmente los oncológicos de quimioterapia, principalmente que provocan este padecimiento, y el uso de los opioides, pues ahí nosotros vamos a hacer esta valoración, porque también, vuelvo a repetir, presentan por una metástasis al sistema nervioso central, llegan a presentar náuseas, o por una hipercalcemia o obstrucción intestinal, y es aquí donde vamos a considerar la administración de la metoclopramida. En esta se indica de 10 a 15 miligramos de 3 a 4 veces por día, y también muy benéfico la administración de ondansetron, que actúa a nivel del sistema nervioso central, este antiemético que habrá de indicarse de 4 hasta 8 miligramos cada 8 horas, incluso el haloperidol, que se indica de 0.5 a 1 miligramo vía oral cada 8 horas. Otro problema de estos efectos secundarios de opioides pues es el delirio, en el que nosotros sabemos de hacer una evaluación de otras causas que puedan provocar este delirio, como infección, hipercalcemia, metástasis y otros medicamentos psicoactivos también que llegan a provocar el delirio. En esta, si se excluyen otras posibles causas de delirio, considerar la reducción de la dosis del opioide y actuar en combinación. El tratamiento sería administración de haloperidol vía oral de cada 4 o 6 horas, la olanzapina indicada vía oral o sublingual, y la risperidona. Esta está indicada de 0.25 hasta 0.5 miligramos, y esta es indicada de 1 o 2 veces al día. Otro problema también es la neurotoxicidad. Debemos de tener esa precaución con las terapias concurrentes y los efectos sedantes aditivos, especialmente con las benzodiazepinas y la gabapentina, que provocan esta neurotoxicidad. Aquí el médico habrá y nosotros habremos de considerar también la rotación de la metadona. La depresión respiratoria, estos opioides provocan este otro efecto secundario. La sedación suele preceder a la depresión respiratoria. Esta se debe porque se debe tener en cuenta la sedación progresiva y hacer ajustes en la tensión. Aquí es donde nosotros hacemos esta valoración, donde la frecuencia de depresión respiratoria es menor a 10 por minuto, y es el signo temprano de una depresión respiratoria. Aquí habrán de reducirse la dosis de estos opioides, y si el riesgo es elevado, debe de aumentarse el intervalo de la dosificación. El tratamiento en pacientes estables, habremos de iniciar un soporte ventilatorio no invasivo, suspender las dosis adicionales del opioide hasta que mejore el patrón respiratorio. Pero si tenemos un paciente que está inestable y no mejora, es ahí donde vamos a iniciar un antagonista opioide con precaución. Aquí es muy importante aforar una ámpula de naloxona de 0.4 miligramos por mililitro en 10 mililitros de solución salina, y administrar a 2 mililitros cada 30 o 60 segundos. Si el paciente no tenemos una respuesta favorable dentro de los 10 minutos y la dosis total de la naloxona es de 1 miligramo, debemos de considerar otra razón para el cambio del estado neurológico. Si está revirtiendo un opioide con una vida media larga o una preparación a liberación sostenida, considerar la infusión de naloxona.
Otro efecto secundario de opioides pues es la sedación. En esta nosotros debemos descartar sedación significativa o inesperada. Y es muy importante que también descartemos otras causas como patologías del sistema nervioso central y o medicamentos que puedan provocar esta sedación. La deshidratación, la infección y la hipoxia habremos de descartar. Si la sedación se debe a los opioides, considerar la administración de una dosis más baja de opioides con mayor frecuencia para disminuir las consecuencias máximas. Aquí debemos de disminuir las dosis de opioides si se puede mantener el control del dolor a una dosis más baja. Aquí nosotros habremos de agregar cafeína de 100 hasta 200 miligramos vía oral cada 6 horas. Y asimismo debemos limitar la dosis en la mañana y la tarde para que el paciente en la noche pueda dormir y evitar este insomnio. Dentro del tratamiento no farmacológico encontramos en pacientes con este padecimiento en cuidados paliativos o en que no están en cuidados paliativos, estas características de los estudios sobre el tratamiento no farmacológico, como es la meditación. Estas mejoran significativamente la angustia psicológica y la salud general autoevaluada. Es aquí donde nosotros hacemos esta mezcla de esta terapia no farmacológica como la relajación. Incluso en algunos hospitales se cuentan con algunas unidades, con algunos servicios que son con estos servicios coadyuvantes, como es la relajación o la recomendación que hacemos a nuestros pacientes. Estos son de efectos positivos en el dolor crónico de cabeza, la fibromialgia e intestino irritable y las mejoras en el dolor crónico de rodilla y la funcionalidad en otros padecimientos. La atención plena y la relajación pues reducen el estrés. Muy importante también que el paciente en casa, por el apoyo de la familia, habrán de tener estas terapias no farmacológicas y que son recomendaciones del equipo multidisciplinario del hospital, como es la musicoterapia. Estas disminuyen el dolor crónico, la angustia emocional y la ingesta de opioides y los no opioides. Estas imágenes guiadas mejoran significativamente el dolor y la función y menor consumo de fármacos en fibromialgia, artritis y trastornos reumatológicos. Incluso la hipnosis y la sugestión, estas inducen un estado de conciencia relajado, pero receptivo a sugerencias positivas. En resumen, el proceso de enfermería para el manejo del dolor, en el que todo profesional de enfermería estamos inmersos en llevar a cabo estas etapas de este proceso, pues son importantes, ¿no? Cada uno de estos eslabones, como lo es el recopilar los datos objetivos y subjetivos pertinentes. Aquí hemos recalcado mucho de hacer una buena y correcta evaluación, valoración para un manejo seguro que garantice calidad, que garantice seguridad en nuestros pacientes. Para que nosotros podamos elaborar los planes de atención personalizados. Es aquí donde nosotros nos coordinamos con el equipo multidisciplinario, el paciente y los cuidadores. Aquí esa comunicación que tenemos con el algólogo, con el personal de psicología, en esta atención integral para que nosotros podamos hacer esta buena planificación. Asimismo, vuelvo a repetir, es un papel muy importante lo que es la intervención no farmacológica, donde nosotros jugamos un papel muy importante al utilizar los métodos no farmacológicos que acabo de mencionar anteriormente y que habrán de fomentar el autocuidado y el paciente retome sus actividades y mejora su calidad de vida. En la intervención farmacológica, pues son los tipos de analgésica que mencionamos anteriormente,
muy importante el tratamiento en estas reacciones adversas y los datos de alarmas de reacciones adversas que llegan a presentar, pues con una atención eficiente y oportuna. Es muy importante hacer la reevaluación a nuestros pacientes para que esta reevaluación del manejo del dolor sea en actualizar, en modificar el plan de cuidados. Entonces, nosotros como personal de enfermería somos garantes de estos cuidados para las personas con estos padecimientos. Nosotros estamos al lado del paciente, siempre brindando esos cuidados con ese gran sentido de humanidad, y que el paciente, al paciente nosotros le otorgamos esa confianza, esa confidencialidad de brindarle esa atención. Y es algo que siempre al personal de enfermería pues nos caracteriza, de brindar esa atención con ese gran sentido de humanidad. Hace una pausa porque dicen que ya no se ve la pantalla. Pregúntanos nada más. ¿Sí se visualiza mi presentación? Se puede ver. ¿Sí se visualiza bien? Lo que es la lámina de proceso de enfermería para el manejo del dolor. Yes. Ah, ok, muchas gracias. Gracias. Y es aquí donde Lars Leitgeb-Frank, en 1992, un neurocirujano, describe que se puede aceptar la muerte, pero nadie puede aceptar el dolor profundo y devastador. El dolor intratable es como el infierno, sin escapatoria, sin esperanza. Cuando uno no ha experimentado el dolor más acerado y profundo, es imposible imaginar la agonía de un paciente, al igual que es imposible comprender que un tiempo sin dolor, por corto que sea, puede representar la felicidad más extrema. Por nuestra parte, es cuanto. Agradecemos por la confianza para poder compartir estas intervenciones, esta experiencia en el manejo del dolor. Gracias, maestra. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos, licenciado Ulrich. Ahorita vamos a dar pauta a las preguntas que nos están haciendo del público, y una de las preguntas es si se abordará el tema de dolor en pacientes autistas o es igual a la escala de Paint. A ver si nos pueden contestar, por favor. Sí, en estas personas con este padecimiento que acaban de preguntar, es la misma escala y es la misma atención en estas personas de autistas. Sí, esa es la escala que utilizamos, la PAINAC. ¿Otra pregunta? Sí. Aquí nos mencionan que si se pueden proporcionar las escalas. Claro que sí, les vamos a hacer un pequeño compendio que lo vamos a enviar para que lo suban a la página, para que ustedes puedan tener esta información y les sea de mucha utilidad. Si tienen alguna otra pregunta, por favor. Preguntan también qué orientación se le puede dar a los familiares para el cuidado del paciente en casa, del paciente geriátrico en casa. Si nos pueden contestar, por favor. Bueno, pues básicamente los cuidados que se le deben de proporcionar al paciente va referido a lo que les va manifestando el propio paciente.
no podemos decirle, son específicos, porque recuerden que el dolor pues va a ser manifestado de acuerdo a lo que va a manifestar su familiar. Entonces, en base a ello, se debe considerar un cuidado específico y manejarlo con la mayor comodidad posible, ¿eh? También otra de las inquietudes que maneja en el público es si en los planes de alta o en la información o en la educación que se le da al familiar del paciente está el cuidado de la terapéutica farmacológica y de la terapéutica física, de intervenciones de enfermería en relación a las cuestiones para mejorar el dolor en estos pacientes de todas las edades. Sí, aquí la educación y las instrucciones que nosotros damos a los familiares, al cuidador primario, pues son del manejo de estos medicamentos controlados, cuáles son los cuidados que deben de tener con estas drogas en sus domicilios. Y aquí también de lo que mencionaba, ¿no? De la información que debemos de ampliar en los pacientes en el tipo de analgésico y de las reacciones que lleguen a presentar y cómo en casa los familiares, los cuidadores primarios habrán de proporcionar. Pero sí, nosotros como personal de enfermería debemos de proporcionar estas instrucciones para el manejo de estas reacciones. Así que quedó clara esa pregunta. Ok, muchas gracias, licenciado Juan Carlos. Otra de las inquietudes que tiene el público menciona si el dolor se considera como un signo o como un síntoma. Bueno, el dolor debe ser considerado como uno más de lo que es un signo vital, pero es un síntoma que el paciente te va a manifestar. Debe ser valorado y va incluido en lo que son los síntomas del paciente. Debe ser incluido en los signos vitales, pero básicamente el dolor es un síntoma que el paciente te va a manifestar y tú lo tienes que valorar a una escala numérica para poder atenderlo, ya sea una intervención no farmacológica o va a requerir lo que es una intervención netamente farmacológica. Bueno, aquí como ya se ha mencionado, las características del dolor, en donde se ha dicho las intervenciones de enfermería, cómo vamos a medir la intensidad del dolor, ¿verdad? En varias escalas, tanto para el paciente en una etapa adulta como para el paciente pediátrico. Entonces sí es muy importante identificar el signo y el síntoma, porque pues sí, es un signo, pero en relación a una medición, pero también es un síntoma porque es una característica propia del paciente y que nos va a arrojar un resultado en el cual vamos a realizar intervenciones propiamente de enfermería, tanto farmacológicas como no farmacológicas, para aliviar este dolor en el paciente a través del cuidado de enfermería, ¿sí? Agradecemos intensamente a todo el personal que estuvo en este seminario. Se conectaron de Michoacán, de Oaxaca, de Pachuca, de Puebla, de Acapulco, de Hidalgo, de Guerrero, de Sonora, de Tamaulipas y de muchos estados de la República Mexicana. Entonces, si no hay otra pregunta, por favor. También se han conectado de diferentes unidades de salud de toda la República, también del ISSSTE, de Chiapas y bueno, de varios estados, de varias unidades de salud, y esperemos que toda esta información que se les proporciona
pues sea de utilidad en el día a día de su actividad, de su cuidado, en el cual ustedes intervienen para mejorar la salud de nuestros pacientes pediátricos, de nuestros pacientes adultos y de nuestros adultos mayores. Y sabemos que el dolor está siempre en todo momento en los 3 niveles de atención, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y que tenemos que tener ese conocimiento para saber orientar al paciente en cada fase de su dolor y en cada etapa de la vida. Y como bien lo mencionaban, es parte de nuestro modelo Más Bienestar, es una prioridad la cual se debe atender y por lo cual pues nosotros tenemos la obligación propiamente de darles todos esos elementos para que ustedes puedan atender todas esas necesidades sentidas de nuestra población derechohabiente, ¿sí? Agradecemos al doctor Rosbel Toledo Ortiz, que es el coordinador de es el titular de la Coordinación de Educación, a la titular de la Coordinación de Enfermería, la doctora María Olimpia López Silva, que son las personas responsables de todo, para que toda esta información llegue a ustedes y pues fortalezcamos esas competencias, ese conocimiento en toda nuestra población que se conecta a estos seminarios tan importantes, y que atrás de esto pues hay una gran labor desde los ponentes, ¿verdad? Todas las gestiones administrativas para poder hacerles llegar a ustedes toda esta conexión, todo el personal que interviene por parte de la Coordinación de Educación para mantener toda esta información en la plataforma, y les invitamos a que también hagan sus evaluaciones para que se les puedan emitir sus constancias. Agradecemos a todo el personal que estuvo conectado y bueno, que toda esa información sea de mucha utilidad y que todo sea para bien. Si no hay más preguntas, por favor. Bueno, de no haber más preguntas, agradecemos licenciado Juan Carlos, licenciado Ulrich, la Coordinación de Enfermería y la Coordinación de Educación. Les agradece su valiosa presentación y sus aportaciones para fortalecer a nuestro personal de enfermería. Y muchas gracias a todo el público, a toda la audición, por interesarse y por estar conectados para recibir toda esa información y mejorar las competencias en el ámbito del quehacer de enfermería en el cuidado de nuestra población. Muchas gracias y nos vemos en el próximo seminario. No, pues reiterar reiterar nuestro agradecimiento por la invitación, que nosotros gustosos de participar en nuestro seminario permanente de enfermería. Muchísimas gracias a todos nuestros colegas que nos acompañaron el día de hoy en todo el largo y ancho de nuestra República Mexicana. Un saludo cordial desde la Ciudad de México, de las oficinas centrales de la Coordinación de Enfermería de IMSS Bienestar. Muchísimas gracias. Pues agradecerle la atención puesta en este tema y pues recordarle, así como está en su pantalla, el proceso de enfermería, no olvidarlo. Sabemos que muchos nos especializamos en cuidados intensivos, quirúrgicas, básicamente ya queremos recetar medicamentos y nos estamos olvidando de la parte humanista que es enfermería. Entonces, retomemos ese paso, el proceso de atención de enfermeros hacia el paciente, valorarlo y hacer buenos diagnósticos de ellos, ¿no?, para una buena atención. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Pues muchas gracias y damos por concluido este seminario. Gracias a todos por su atención y por su presencia.